Un saludo tengan todos. Desde la consultora jurídica Braña y Asociados, nuevamente junto a usted. Hoy, continuando, como le hemos prometido, con un ciclo de programas que tienen que ver con el reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Ley Orgánica de Movilidad Humana que está en vigencia en el Ecuador desde el 10 de marzo del 2022. Y yo insisto, y no lo hago por gusto, sobre la vigencia de esta ley, porque hemos tenido alguna información de que en algunos consulados en el extranjero están tratando de aplicar esta ley desde antes del 10 de marzo. Y no, si a ustedes quieren tratar de aplicar esta ley desde antes del 10 de marzo, pónganse en contacto con nosotros, reclámelo o busque cualquier profesional. No pueden hacerlo, eso vulnera sus derechos, es ilegal. Desde que se publicó en el registro oficial es que esta ley puede ser aplicada. Y no decimos ley, el reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Pero ya en el tema que nos corresponde en el día de hoy, a partir de las muchas consultas que hemos tenido, llamadas telefónicas, nos escriben, a nosotros nos encanta interactuar con nuestros amigos, nuestros seguidores del canal YouTube. Hoy vamos a hablar sobre la naturalización. En el caso de la naturalización, yo creo que tendríamos que estar hablando 2 horas de naturalización y no es muy práctico para un canal. La vida va siendo mucho más rápida y tenemos que tratar de sintetizar. Por lo que hoy le vamos a traer a usted un resumen de los principales elementos que han cambiado o de los principales elementos en que más dudas nos han presentado del proceso de naturalización. El resto, no duden en hacer las consultas. Busque un profesional del derecho, asesórese y usted va a encontrar siempre una solución oportuna a sus problemas. Naturalización en el Ecuador. Queda claro en este reglamento de ley que para obtener la naturalización en el Ecuador hay 6 formas. Artículo 121 del reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Formas de obtener la naturalización ecuatoriana. Número 1, por carta de naturalización. Indiscutiblemente, carta de naturalización, requisito básico de esta carta de naturalización, cuando usted lleva 3 años con una visa de residente permanente en el Ecuador. 2, naturalización por adopción. No es cuando usted lo adopte, si es mayor de edad, indiscutiblemente, no lo pensemos. Es cuando a un menor de edad, que no es ciudadano ecuatoriano, es adoptado por un ciudadano ecuatoriano. Número 3, naturalización de niñas, niños o adolescentes nacidos en el extranjero de madre o padre ecuatorianos por naturalización. Esa es la número 3, no voy a explicar, nos vamos a detener unos minuticos solo para hablar de este acápite. Número 4, naturalización por matrimonio o unión de hecho. También nos vamos a detener a explicar esto. Hay cambios importantes aquí en la naturalización por matrimonio o unión de hecho. 5, naturalización de personas extranjeras por haber prestado servicios relevantes al país. Y 6, mecanismos excepcionales de naturalización para las personas reconocidas por el Estado ecuatoriano como refugiados y apátridas. Si una persona obtiene una visa de refugio, no va a tener que esperar los 3 años como una carta de naturalización. Incluso no presenta la misma documentación. Por eso hay entre las formas de obtener la naturalización cuando el Estado ecuatoriano ha reconocido a personas como refugiados o apátridas. Ahí están. Solo esas 6 maneras de obtener la naturalización en el Ecuador. No hay más ninguna. No la busque, no la va a encontrar. 6 maneras de obtener la naturalización en el Ecuador. Pero antes de seguir avanzando en los 2 acápites que le dije que quería compartir con ustedes, la naturalización de niños, niñas y adolescentes nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatorianos por naturalización y la naturalización por matrimonio o unión de hecho, quiero compartirles 2 elementos que son fundamentales en cualquier proceso de naturalización. Número 1, carta de naturalización. Bueno, el artículo 122, solicitud de la carta de naturalización. ¿Cuándo yo puedo hacer esa solicitud? ¿Cuándo me corresponde? Perfecto. Las personas extranjeras que cumplan los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana y en este reglamento que venimos explicando hace días, así como las personas refugiadas o apátridas que hayan permanecido en el país por 2 años, podrán solicitar la
nacionalidad ecuatoriana por carta de naturalización. Queda marcado, si usted tiene una visa de refugio o usted está catalogado como apátrida, usted no tiene que esperar 3 años. Usted a los 2 años puede comenzar el proceso. Claro, es un proceso que no va a tener la misma característica que el anterior en cuanto a documentación. Y para usted presentar su carta de naturalización por tiempo en el Ecuador, que es lo que dice la Ley de Movilidad Humana y es lo que esto está ratificando en su artículo 122, usted tiene que cumplir un requisito: haber estado 3 años con una visa de residente permanente en el Ecuador. Luego de los 3 años de una visa de residente permanente en el Ecuador, usted tiene todo el derecho, toda la posibilidad de presentarse a una solicitud de naturalización ecuatoriana, claro, cumpliendo el resto de los requisitos. Y otro artículo que nos pareció importante es el artículo 123. Me parece que el artículo 123 tiene una importancia estratégica fundamental. ¿Por qué? Este artículo dice limitación para solicitar la carta de naturalización. Es decir, ¿quién no puede solicitarla? ¿Quién no va a poder solicitar la carta de naturalización aunque lleve 5 años viviendo en el Ecuador con una visa de residente permanente, 10 años viviendo en el Ecuador con una visa de residente permanente, ¿verdad? ¿Quién no va a poder solicitarlo? Bueno, pues este artículo 123 plantea que las personas extranjeras, antes de solicitar la carta de naturalización, podrán ausentarse del territorio nacional por un periodo de 180 días por año durante los 3 primeros años contados a partir de la emisión de la visa de residencia permanente. Quienes sobrepasen el tiempo de ausencia que estamos explicando aquí no podrán solicitar la naturalización al haber interrumpido el tiempo de residencia regular y continuo. Y explico muy rápido. Hay personas que llevan 5 años, que llevan 6 años o que llevan 3 años con una visa de residente permanente. Pero en el primer año de tener esa visa de residente permanente, yo recuerdo que el año no se cuenta desde el 1 de enero al 31 de diciembre, no, el año se cuenta desde el día que usted le dieron la visa hasta ese mismo día, pasado un año. Usted solo puede ausentarse del Ecuador 180 días. 180 días fuera del Ecuador, 180 días en el Ecuador. Primer año. Segundo año igual y el tercer año igual. Si usted incumple con algo de esto, no puede solicitar por carta de naturalización su ciudadanía ecuatoriana. Bien claro. Lo segundo que aparece en el otro párrafo del artículo 123. Del mismo modo, no podrán solicitar la naturalización las personas extranjeras que no cuenten con el hecho generador de la visa vigente y quienes al cambiar su categoría migratoria registren interrupción en la residencia regular y continua. ¿Y qué significa esto? Lo explico muy breve. Son 2 cosas distintas. Primero, hecho generador de la visa vigente. Una persona entró al Ecuador con una visa de trabajo, residente temporal por trabajo. Bien, perfecto. Estuvo sus 21 meses. A los 21 meses se presentó, seguía trabajando en el mismo lugar, no hay problema. Tuvo su visa de residente permanente, pero después de tenerla, decidió romper con esa empresa, ya no tiene una visa de trabajo, como tiene sus títulos reconocidos en la CNSI, está trabajando independiente en otro lugar o tiene un RUC, pero ya el hecho que generó su visa de residente temporal no está, que es el contrato de trabajo. Por lo tanto, no puede solicitar la carta de naturalización, aunque hayan pasado los 3 años previstos en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Es decir, queda bien claro el hecho que generó la visa. El hecho que generó la visa. Usted es residente permanente por amparo. Sacó su título en el CNSI, se cambió a visa de residente permanente, profesional. El hecho que le generó su visa de residente permanente
ya no es la misma que la visa que usted tiene ahora. No puede solicitarla. Bien. Y las personas que hayan tenido una interrupción en la residencia regular y continua. Es decir, usted entró con una visa, esa visa se le canceló, se le venció y usted estuvo un tiempo irregular o sacó otra visa, pero usted interrumpió la continuidad de su residencia en algún momento, está dentro de las limitantes para lo cual usted pueda solicitar una carta de naturalización. Voy a explicar algo respecto a esto. Voy a explicar algo respecto a esto también, porque es importante que las personas lo sepan. Yo estoy hablando lo que plantea el reglamento de ley, ¿verdad? Siempre le digo a todo el mundo, porque a veces nos atacan. Digo, bueno, nosotros hablamos de lo que dice el reglamento de ley, pero hay que hacer análisis, a veces hay que hacer algún tipo de estudio de caso. Cada caso es un caso en sí mismo. Me van a haber oído muchas veces explicar esto. Cada caso es un caso en sí mismo. Entonces usted tiene que analizar cada caso, porque puede haber posibilidades jurídicas de una manera o de otra en los análisis que se hagan. Pero estamos planteando aquí lo que ya usted sabe que lo va a limitar. Si se pasó los 180 días, no puede ir. Bien. Con el resto hay algunos análisis que se pudieran hacer y buscar, pero estamos explicando hoy en este programa qué dice la ley de movilidad humana y el reglamento, la ley de este aspecto que es la ciudadanía ecuatoriana. Vamos ahora a hablar de la naturalización por matrimonio y unión de hecho. Ojo, mucha atención. ¿Por qué? Porque hay cambios en la naturalización por matrimonio o unión de hecho. El artículo 132, página 60, no hay por qué ocultar información, usted puede buscarla. Artículo 132, página 60, reglamento orgánico de la ley de movilidad humana, y que según tengo ya en conocimiento, esto se está aplicando. Dice, naturalización por matrimonio, unión de hecho. Para solicitar la naturalización por matrimonio o unión de hecho con persona ecuatoriana, el solicitante deberá contar con una de las categorías migratorias previstas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, excepto en las categorías de visitante temporal y solicitante de protección internacional. Si usted está casado con un ciudadano ecuatoriano de nacimiento, que nació en el Ecuador, bien, y usted está cumpliendo lo que dice la Ley Orgánica de Movilidad Humana, y esta Ley Orgánica de Movilidad Humana le dice que tiene que tener 2 años con el matrimonio registrado en el registro civil, usted tiene derecho a aplicar a la naturalización por matrimonio o por unión de hecho. Bien, pero tiene que tener una visa de residencia temporal. Si lo que tiene como base es una visa, no puede tener una visa de residencia temporal, tiene que tener como base una visa de residencia permanente y no puede ser solicitante de protección internacional. Bien, pero lo elemental que no cambia, usted está casado con un ciudadano ecuatoriano de nacimiento, usted a los 2 años de tener registrado su matrimonio en el registro civil y contar con una visa de residente permanente, usted puede solicitar. Ahora bien, si la naturalización por matrimonio o unión de hecho, usted lo va a hacer en base a una persona naturalizada ecuatoriana, es decir, su pareja se naturalizó ecuatoriano, no era ecuatoriano de nacimiento, se naturalizó ecuatoriano, solo podrá solicitarse en caso de que la celebración, registro e inscripción del matrimonio o unión de hecho ante la autoridad del registro civil se haya realizado de forma posterior a la obtención de la nacionalidad ecuatoriana del cónyuge o conviviente. Lo están vetando. Si usted tiene su matrimonio registrado en el registro civil, pero es antes de que su pareja se hiciera ciudadano ecuatoriano, no puede aspirar, no puede optar por la naturalización por matrimonio o unión de hecho. Vuelvo a repetir textualmente, la naturalización por matrimonio o unión de hecho con persona naturalizada ecuatoriana solo podrá solicitarse en el caso que la celebración, registro e inscripción del matrimonio o unión de hecho ante la autoridad del registro civil se haya realizado de forma posterior a la obtención
de la nacionalidad ecuatoriana del cónyuge o conviviente. No hay más nada que discutir respecto a esto. Ahí está. Por lo tanto, saque usted sus propias conclusiones de cómo tiene que enfrentar su solicitud si lo va a hacer por matrimonio. Por último, comentarles sobre la naturalización de los niñas, niños y adolescentes nacidos en el extranjero de padre o madre ecuatoriana por naturalización. Primero, si su hijo, y lo estoy dejando claro porque nos consultan mucho, si su hijo nació en el extranjero antes que usted fuera ciudadano ecuatoriano, usted no puede darle la nacionalidad ecuatoriana. Si su hijo nació cuando usted contaba con otra ciudadanía y aún no se había nacionalizado, usted no le da la nacionalidad a su hijo. Tiene que correr por la carta de naturalización, 3 años como residente permanente en el Ecuador y correr con todos los mismos trámites. Claro, hay trámites de esto, no me voy a detener, que indiscutiblemente entrevistas, medios de vida lícito son diferentes total y completamente. ¿Por qué? Porque se guían por lo que está establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia y hay cosas que no hay que hacer. Eso es indiscutible, no me voy a detener. Lo que sí quiero dejar sentado es que si nació antes de que usted fuera ciudadano ecuatoriano, usted no le da la nacionalidad ecuatoriana. Tiene que cursar por el proceso de la carta de naturalización de los 3 años con viceresidente permanente. Ahora, si su hijo nació posterior a la obtención de su nacionalidad ecuatoriana por naturalización, sea padre o sea madre, podrán ser registrados por el padre o por la madre en dependencia o por ambos ante la autoridad del registro civil e identificación en el Ecuador o en las oficinas consulares del Ecuador en el exterior, es decir, en los consulados de Ecuador. ¿Y cuáles son los requisitos que lleva? Número 1, resolución de naturalización del padre, madre o de ambos de ser el caso. Número 2, certificado emitido por la autoridad competente que receptó la solicitud de naturalización en donde se indique la no renuncia a la nacionalidad del padre, madre o de ambos de ser el caso. Número 3, copia de la cédula de identidad del solicitante o solicitantes en la que conste su calidad de ecuatoriano o ecuatorianos. Estamos hablando de los padres que son los que lo van a solicitar por el menor de edad. Y número 4, certificado de nacimiento del niño, niña o adolescente debidamente legalizado por el MINRE del país que lo emite y en el caso que corresponda saldrá apostillado o tendrá que legalizarlo en el consulado de Ecuador en el país que lo emitió. Esos son los documentos. Si no está en castellano tiene que traducirlo, pero esos son los documentos para la naturalización de su hijo en caso de que éste haya nacido después que usted ya era ciudadano ecuatoriano. No importa en el país que esté, usted puede hacerlo. De esto último, dejo sentado 2 cosas claras. Número 1, si su hijo nació antes que usted fuera ciudadano ecuatoriano por naturalización, no tiene derecho a la ciudadanía. Corre como todo ciudadano extranjero con los requisitos. Número 2, si su hijo nace en cualquier lugar del mundo después que ya usted es ciudadano ecuatoriano, entonces aplica lo que he explicado aquí. Y con esos 4 documentos, usted en el consulado del país donde su hijo radica, usted lo puede inscribir como ciudadano ecuatoriano. Hasta aquí algunas de las cosas que queríamos hablar del proceso de naturalización, que sí, son un poco nuevas. Nos hemos tardado casi 20 minutos en explicar algo y lo hemos tratado de hacer lo más resumido posible. En el futuro tendremos que hacer algunos programas ya sobre los pasos del proceso de naturalización. 2 elementos que le quiero comentar para terminar este programa a todos nuestros seguidores, a todas las personas que de una manera u otra llega a este canal. Número 1, considero que no existen ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. Existen ciudadanos. Por lo tanto, hay una violación en el documento, en este reglamento. Hay una violación cuando se distingue
entre si usted está casado con un ciudadano ecuatoriano de nacimiento o usted está casado con un ciudadano ecuatoriano por naturalización. Considero como profesional del derecho, como especialista en derechos humanos y políticas públicas, que hay una violación. Claro, no lo vamos a resolver en un programa, no lo vamos a resolver hablando con nadie. Eso tiene otros niveles de solución, acciones de protección, procesos indiscutiblemente, pero quiero dejarlo sentado aquí como la posición del abogado Fran Braña y de la consultora jurídica Braña y Asociados, que siempre va a estar junto a usted. Y lo segundo que quiero dejar sentado, como les digo siempre, consulte un profesional del derecho, alguien que lo pueda guiar en los procesos, alguien que lo pueda ayudar en los procesos. Desde la consultora jurídica Braña y Asociados, siempre junto a usted, para acompañarlo, para asesorarlo, para guiarlo, pero también para orientarlo y apoyarlo en los momentos difíciles. Siempre junto a usted.